Vamos ahora a tu cuarta novela sobre el inspector Morales, que está escrita pues en un español muy nicaragüense y también universal. Y me gustaría empezar por lo que simboliza el nombre de tu personaje. Por ejemplo, el detective de la novela negra de Manuel Vázquez Montalbán se llama Pepe Carballo. El de Leonardo Padura, Mario Conde. El de Paco Ignacio Taibo, Héctor Veloscuarán Shane. Son nombres que tienen cierta peculiaridad, pero el inspector de tus novelas negras, el inspector Morales, parece más bien una declaración de intenciones. Es decir, ¿cómo nace ese nombre de Dolores Morales? Yo creo que, vamos a ver, el primer sentido que tienen los nombres de los detectives de las novelas es que es un juego, ¿no? Y esto viene de Chesterton con su detective que era un cura, el padre Brown. Entonces, en aquel tiempo, en 1930, finales de los 20, un cura que fuera detective era una verdadera novedad, ¿no? Una singularidad, porque los detectives tradicionales están en los cuarteles de policía, tienen un escritorio, son gente que no tiene una distinción particular, ¿no? Luego vienen estos detectives norteamericanos inventados en los años 40, que son buenos al trago, que son neuróticos, que son mujeriegos. De aquí nace luego la figura de James Bond, ¿no? Como el detective Marlowe. Y bueno, el mío tiene la singularidad de que se trata de un antiguo policía, que luego se convierte en detective privado, pero la mayor singularidad que tiene es que va siguiendo a la historia contemporánea, es decir, va a la par de la historia contemporánea, desde la derrota del sandinismo en 1990 a los gobiernos democráticos que hubo después, hasta el regreso de los Ortega al poder. Entonces es un personaje contemporáneo. Pero se llama Dolores Morales. Claro, y eso tiene una resonancia. Tiene una resonancia diferente. extraña porque hay gente que no entiende cómo un hombre se puede llamar con nombre de mujer, ¿no? Y eso es tan común en Nicaragua, ¿no? Yo tenía un tío que se llamaba Mercedes Gutiérrez. Y existen Guadalupe, existen Mercedes, existen Dolores. Y yo supongo que es porque las madres encomendaban a los niños varones a las vírgenes, la Virgen de la Luz, la Virgen del Pilar. Yo tenía un tío que se llamaba Francisco Luz, de la Luz, del Pilar, Dolores, las vírgenes más o menos clásicas, ¿no? Y ese personaje que viene de la lucha guerrillera en la Revolución Sandinista, que fue policía antidroga, que luego se convirtió en un investigador privado y terminó expulsado a la frontera de Honduras, y luego en la tercera novela regresa a Nicaragua durante la rebelión de abril, y luego de hacer varias investigaciones termina otra vez ahora está exiliado en Costa Rica. Sí. ¿Está inspirado en personajes del mundo de la policía o es también tu alter ego? Bueno, es un alter ego, ¿no? Realmente la única diferencia es que yo quedé exiliado en España al final y él quedó exiliado en Costa Rica. Pero como su vida va creciendo, es decir, siempre los libros de esta serie comienzan con una página de Wikipedia donde se cuenta su biografía. Y claro, la biografía va creciendo porque en la página de Wikipedia se van resumiendo cada uno de los libros anteriores, ¿no? Donde se cuentan distintas aventuras de distintas partes de su vida hasta llegar a este último exilio, cuando ya viudo, emigra, se va a Costa Rica con doña Sofía y vive en el borde fronterizo, en Bahía de Salinas, en el puerto, como seguridad de un hotelito, pero prácticamente como el administrador, que permanece casi siempre cerrado el hotelito, ahí en Puerto Soleil. Y el escenario de la novela es un crimen a un magnate nicaragüense que ocurre en un velero de lujo que termina varado en esas aguas del Pacífico de Costa Rica frente a donde está el inspector Morales. Este barco nace de que una mañana, estando en San Juan del Sur, frente al mar,
me desperté y me encontré fondeado en la bahía un velero. Me llamó mucho la atención, ¿no? Y el nombre de ese velero es el Cyclode. Y me puse a investigar qué estaba haciendo ese velero allí y me di cuenta que era un velero de lujo que hacía estaciones en distintas partes del Pacífico, hay veces en el Caribe, hay veces iba a Europa, como los veleros de alta gama, como dicen, ¿no? Para clientes ricos, para pasajeros veraneantes ricos. Y luego mi mayor sorpresa fue que ese ciclo antes había sido el velero Angelita, que era el velero de la familia Trujillo. Se lo compraron unos millonarios norteamericanos, el generalísimo Trujillo, y Ramfis Trujillo, por eso se llama La maldición de Ramfis, la novela, lo convirtió en un cabaret flotante. Y todas las grandes estrellas de Hollywood, desde Frank Sinatra hasta Dean Martin, a Jerry Lewis, y Ava Gardner, y Rita Hayworth, pasaron por ese velero en las grandes francachelas que armaban allí, ¿no? Y luego, cuando matan a Trujillo, Ramfis, que ya se va del país, saquean el Banco Central, meten los cajones de dinero en las bodegas del barco junto con el cadáver de Trujillo y se lo llevan para Europa. Pero a la altura en el Atlántico, la Marina portuguesa detiene el barco y lo hace devolverse. Y aquí comienza una errancia. El barco anda por distintos puertos, nadie lo deja atracar, hasta que finalmente Trujillo es enterrado en España, en el mismo cementerio donde ahora está enterrado el generalísimo Franco. No vamos a entrar en los detalles de ese crimen y cómo es descubierto por el inspector Morales, porque bueno, creo que la audiencia tiene el derecho de descubrirlo leyendo la novela, pero lo que sí se puede decir es que por ese velero y en torno a ese crimen también desfila la historia contemporánea de Nicaragua. Ahí se hablan de otro tipo de crímenes, de lavado de dinero, del tráfico ilegal de migrantes y de cosas que están pasando en el día a día en Nicaragua. Claro, porque el barco en la novela sale de San Juan del Sur, pero no trae pasajeros normales, sino que viene contratado, porque ese barco se puede contratar exclusivamente, fíjate cuántos millones cuesta, para uso de una familia, de una persona, de un grupo de empresarios nada más. Y este empresario nicaragüense, que está ligado al régimen, lo contrata para hacer un tour que, pasando por una isla del Caribe, va a terminar en Venezuela. Y esta es la historia, ¿no? que el lector va a desenmascarar ahí. Y las personas que van en ese velero pues tienen nombres y apellidos, son personas que el lector podrá reconocer, algunos podrán decir, está conectado de alguna manera con tales eventos de Nicaragua, pero esto es una historia que la lee cualquier persona en cualquier país, en España, en cualquier país de América Latina. Sí, porque es una intriga, una trama, ¿no? ¿Cómo se hace universal esta historia que está basada en cosas locales muy específicas? Bueno, lo local tiene que ser transformado universal contándole a la gente historias que le podrían suceder frente a sus propios ojos o ser comunes a su propio ambiente. ¿Y qué es lo que es común al propio ambiente de alguien que esté en Costa Rica o que esté en Guatemala o en Brasil o en España o en Francia? El lavado de dinero, el tráfico de personas, el negocio de los migrantes. Todo eso está en la agenda del día, hoy de las noticias, y por lo tanto son factores muy comunes que son los que van a formar parte de una trama muy particular a bordo de este velero, que es donde se comete el crimen, que es el que el lector va a ir siguiendo paso a paso en la novela. Y después que el inspector Dolores Morales descubre quiénes son los autores de este crimen, ¿cuál es su destino en esta Nicaragua que hoy vivimos, que parece un túnel que no tiene salida, pero que inevitablemente se va a producir un cambio en Nicaragua? ¿Puede el inspector Morales mañana investigar sobre los escombros de la dictadura, qué sé yo, crímenes de lesa humanidad? ¿Qué va a hacer mañana el inspector Morales? Está ligado a la suerte política del país, ¿no? Es decir, si sigue en el exilio, pues algún otro caso se encontrará en el exilio, ¿no? Si hay un cambio en Nicaragua, pues volverá a Nicaragua, ¿no? Y abrirá de nuevo su oficina de investigaciones. Es decir, este es un personaje que está regido por la realidad. Como personaje contemporáneo no se puede escapar de la realidad. Y algunos de los personajes que lo acompañan
pues son sus memorias, son personas que ya no están en este mundo, pero están con él. Como Lord Dixon, que siempre lo acompaña, ¿no? Lord Dixon fue muerto en la primera de las novelas en una balacera con sicarios, con traficantes de drogas en Managua, pero se ha convertido en una especie de la voz de la conciencia del inspector Morales, que siempre le está hablando al oído y le dice cosas a veces muy graciosas, muy agudas, se burla de él, se pelea con él, y es el único que realmente a dos personas escucha, el inspector Morales, a la voz de Lord Dixon y los consejos de doña Sofía, que siempre le está ayudando a que ponga los pies sobre la tierra. Y al terminar de escribir La maldición de Ramfis, en este momento tienes otro proyecto literario, Sí. ¿Estás escribiendo otro libro? Estoy escribiendo otro libro que está programado para salir el año que viene, que son mis memorias de infancia. Este libro se va a llamar Retrato de familia con volcán, que es la historia de mi familia Ramírez, de la familia Mercado, que era una familia muy numerosa, y se llama Retrato con volcán porque mi pueblo, de cualquier calle se divisa el volcán Santiago, es decir, es una sombra tutelar sobre el pueblo, y lo que yo recuerdo todavía con estremecimiento de mi infancia es en la oscuridad de la madrugada, la noche, la medianoche, escuchar los retumbos de ese volcán como cañonazo lejano, ¿no? Y al amanecer ver el volcán como que no había pasado nada, ¿no? Siempre con su fumarola eterna. Entonces esa sombra del volcán que me ha acompañado siempre y es la que marca pues el libro. Y voy a contar mi infancia con las historias cruzadas de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tíos, hasta que yo me voy a estudiar a la Universidad de León. Y el siguiente libro que escribiría son mis años cuando llegué a León a estudiar a la universidad. Eso está en proyecto todavía, pero el libro sí ya está cocinándose, he avanzado mucho y estoy revisando, haciendo la tercera revisión, y sí, es lo que saldrá el año que viene.